boas noites, a verdad que dá gusto ver a sala chea, por fin, non é doado nestas datas, sobre todo que estamos con Nadal e con todos os trajís de final de ano, que demos xuntado tanta xente para disfrutar de unha charla que seguro que vai estar máis que interesante. Presentar a Kiko non é para nada necesario, porque evidentemente todos aquí coñecemos o grandísimo arquitecto que é, porque temos a súa arquitectura moi próxima e aparte el non la sabe amosar convenientemente. O que sí que me gustaría é, sobre todo, felicitalo, porque, non sei, supoño que saberedes que fai 2 días foi de novo gañador dun gran área de arquitectura. Eso amosa a calidade que ten, porque leva moitísimos anos participando e casi sempre traemos, gracias a él, traemos algún deses premios para aquí, para Ourense. Ademais, foi cunha vivenda Passive House, que é moi complicado de facer unha arquitectura cun diseño tan bo, tan práctico e tan, arquitectónicamente bo, e conseguir o estándar Passive House que vos lo acaban de, por o que me comentastes, vos lo acaban de dar. Entonces, nada, os deixo a eles, que son os verdadeiros protagonistas. Moitas gracias, espero que disfrutemos todos da charla. Veña. Bueno, pues nada, aunque somos casi todos conocidos y tal, voy a intentar ser bastante breve, no enrollarme mucho y contar un poco las cosas que a mí me interesan de estas obras y de la arquitectura en general, ¿no? Entonces, bueno, el primer reto era elegir un poco qué contar, y lo más lógico, siendo aquí en el COAC y tal, pues era, voy a centrarme en las viviendas premiadas por el colegio y por la Fundación Juana de Vega, ¿no? Son 8 obras, algunas rehabilitaciones y algunas obra nueva, y entonces voy a ir un poco contándolas cronológicamente y lo que me interesó de cada una y un poco lo que yo considero importante, ¿no? Entonces, bueno, empezamos si quieres. Bueno, esto es una breve introducción que os voy a explicar por qué pongo estas imágenes. Esto es el Panteón de Roma. Pasa, Cristian. La cúpula de, bueno, la Santa Sofía de Constantinopla, la Villa Tugendhat de Mies van der Rohe, la casa en el lago de Lausanne de Le Corbusier, el Centro Pompidou de Roger Scipiano, París, el Museo de Mérida de Rafael Moneo, la cúpula del Reichstag de Norman Foster, y las termas de Valls de Zumthor, ¿no? Creo que no hay más, ¿no? Vamos a ver, os pongo estas obras porque, aunque son de distintas épocas y algunas institucionales, otras son viviendas, son obras que para mí tienen algo en común, que las he visitado en algún momento de la vida. Normalmente fue cuando terminé la carrera y empecé a trabajar y tal. Y todas estas obras me emocionaron, ¿no? Fueron espacios que me hicieron sentir algo distinto, algo como que sentí el espacio como algo trascendente, algo que me emocionó, ¿no? Entonces, yo desde el principio, desde que empecé a proyectar y tal, siempre he pretendido que mis obras intentasen trascender un poco de lo constructivo y que pudieran llegar también a emocionar, o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las premisas que he tenido. Otra es que creo que tiene que haber una idea detrás de una obra de arquitectura. Y entonces, pasa si quieres, Cristian. Entonces, vamos, yo al final resumo que la arquitectura, lo importante de la arquitectura, para mí lo más importante es que tenga unas ideas detrás, unas reflexiones, y que genere emociones, ¿no? Como cualquier obra de arte tiene que generar emociones. Si no hay ideas detrás de la arquitectura ni emociones,
no es arquitectura, es construcción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas son las bases fundamentales de la arquitectura y es un poco, va a ser un poco el hilo conductor de esta charla, ¿no? Entonces, empezamos si quieres. Bueno, entonces empezamos por la vivienda de mis padres en Ramirás, de hace 20 años ya, que esto fue el comienzo de todo, digamos, fue, bueno, el premio COAC, premio Juana de Vega, y mi primera obra realmente en la que pude hacer un poco lo que quise, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner estos esquemitas de cada obra porque entiendo que son los esquemas que resumen, algunos en sección, otros en planta, que resumen un poco la idea del proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto era como una casa dividida en dos zonas, la zona, digamos, privada de noche, que es como la zona de abajo ligada con el terreno, por eso la represento de esta manera, ¿no? Casi parte del terreno, de hecho está semienterrada, y luego la zona de arriba es una zona completamente acristalada, de relación total con el paisaje, tanto con las vistas y el sur, como con la zona norte, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la casa era distinguir muy claramente una zona de día, contacto con la naturaleza, y una zona de noche, mucho más cerrada, y incluso con los materiales, pues conseguir eso, ¿no? La zona más tectónica, más ligada al terreno, de hormigón, un bloque de hormigón bastante cerrado, con unos patios, y la zona de arriba toda cristalada, ¿no? y de madera, ¿no? Algo muy ligero. Entonces pasa, si quieres. Y en esta foto se ve un poco la idea de la casa, ¿no? El bloque de hormigón, que es como el zócalo, la parte ligada al terreno, y la parte de arriba, que es la zona más ligera, ¿no? Pasa. Bueno, otra de las constantes de mis obras, que me parece súper interesante, es que se relacionen con la naturaleza y con el paisaje inmediato. Entonces, por ejemplo, estas imágenes son las imágenes de la casa en distintas épocas del año, entonces ya veis los árboles, las hojas van cambiando de color o desaparecen según la época del año, ¿no? De esta forma la casa, pues, se convierte también en parte del paisaje. Pasas. Bueno, esta es una imagen de cómo el paisaje atraviesa la casa, ¿no? En la parte de arriba, e incluso pues juego con el tema del pavimento, pizarra, que haya una continuidad dentro-fuera, para ayudar a potenciar esta imagen. La pérgola con la parra también ayuda a potenciar este tema de la relación de la naturaleza y el paisaje, ¿no? Pasa. Esta es la parte de abajo, que es el bloque cerrado, ¿no? Ahí pongo una imagen de Chillida, de una escultura de Chillida, porque siempre me fascinó este escultor. Bueno, este artista también era pintor, pero básicamente escultor. Y de cómo trabajaba él el hueco, fue también una constante en su obra, el hueco dentro de la masa, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la idea de esta ventanita pequeña mirando al horizonte era un poco ese juego del hueco dentro de la masa de hormigón, que era este gran zócalo, ¿no? Pasa. Esta es una imagen de la parte de arriba también, la presencia del paisaje, la continuidad. Pasa. El mismo tema, ¿no? Incluso ese balconcito que hace de parasol, digamos, pavimento, para que se diluya el cierre, ¿no? Entre interior y exterior. Esta es la zona de abajo, más privada. Bueno, se ve ahí un poco el patio, hay una pequeña piscina, y al fondo se ve otro patio, ¿no? Pasa. Ese es otro patio ligado a los dormitorios, también la referencia del patio en la arquitectura popular, que es algo que también existe aquí en Galicia, ¿no? Bueno, o sea, ya es una foto nocturna. Un poco el funcionamiento de la casa es muy sencillo. Esto es un salón, esto es un núcleo de servicios que tiene un aseo y parte de la cocina, y aquí hay la barra de la cocina. Este bloque separa la zona de la cocina del salón, pero está unido
se puede caminar alrededor de él y es todo un espacio. Y este es el núcleo de escaleras que comunica con la planta abajo. Todo esto es un patio cubierto por trames, donde sirve para ventilar y dar luz a la zona enterrada de la planta de abajo. Claro, la explicación de que esto esté enterrado es que la finca era súper pendiente, ¿no? Y había que ir adaptándose un poco al terreno, ¿no? Entrabas una cota 2 metros superior a esta planta, a la entrada a la finca, y la parte de abajo estaba como a 6 o 7 metros por debajo de la cota de entrada. Entonces la forma de acoplarse a la parcela era escalonándose y semienterrando, ¿no? Pasa. Bueno, esta fue la segunda obra premiada que tuve, que es le llamo la Casa Flexible, que también está en Ramirás, y también en una parcela con mucha pendiente, pero una orientación un poco distinto, y entonces cambié un poco la idea y me gustaba que fuera un prisma bastante abstracto, que flotase sobre el terreno. Realmente va apoyado en la parte de atrás y en la parte, o sea, aquí en esta zona va apoyado en el terreno y aquí va sobre cristal y parece que está flotando, incluso aquí hay un sótano, ¿no? Y pasa. Bueno, y esta es la foto de la casa, que como veis es bastante parecida al croquis inicial del proyecto, ¿no? Es ese volumen. Y luego esta casa tiene algo también interesante, que era, por eso le llamo la Casa Flexible, porque quedaba todo este bloque de la planta alta, es un espacio diáfano que por necesidades del programa pues se dejó como si fuera una nave para no gastar mucho dinero, y la casa se desarrolló solo en la planta baja con un salón cocina, un baño y 2 dormitorios, y era susceptible de ser ampliada en el futuro por los propietarios y de hacer 2 dormitorios o 3 arriba, ¿no? Y luego las estancias, lo que me gustaba, este salón está orientado al sur, hacia aquí, y las vistas están hacia el oeste, entonces por eso hay este gran voladizo para que no nos entre el sol del oeste, pero sin embargo hacia el sur hay un voladizo de 1 metro, que es lo ideal para que te entre el sol en invierno y no en verano, ¿no? Este salón también era un espacio a doble altura, que es el que comunica ambas plantas. Puedes pasar. Bueno, esta sería la vista de cómo queda la casa incrustada en el paisaje, ¿no? Y esto es un poco la planta de situación, la entrada por aquí. Esto fue una ampliación que se le hizo posterior a la casa para el segundo propietario, que pidió un garaje para 4 coches, porque tenía una colección de coches clásicos y bueno, no le llegaba el garaje de la casa, quería un garaje a mayores. Entonces, bueno, la solución más lógica era enterrarlo, también semienterrarlo, y que tuviera la menor presencia posible, jugar con los materiales similares a los de la casa original. Pasa. Pero bueno, vamos con la casa original, volvemos con la casa original, ¿no? Esta es la sección, el salón a doble altura, la parte de arriba, los dormitorios de abajo quedaban aquí un patio, y aquí abajo había el garaje, ¿no? Pasa. Bueno, esas son las plantas, no pasa. Otra imagen de la casa. También, como veis, el mismo concepto de continuidad interior-exterior, que bueno, me parece muy interesante, ¿no? Y pasa. Ahí también se ve cómo el paisaje se mete y coloniza la casa, ¿no? A mí esto es lo que más me gusta, ¿no? de la arquitectura, que el paisaje forme parte de la casa y que tú estés dentro de casa y disfrutes de lo que tienes fuera, ¿no? Y también, claro, buscando siempre la mejor orientación y las mejores vistas. Claro, hay que tapar donde no interesa y abrir donde interesa, ¿no? Ese es un poco el salón a doble altura, también una escalera metálica muy industrial, porque era una casa bastante de bajo costo, materiales sencillos, pero buscando espacios sugerentes. Esta es la parte de arriba, que estaba diáfana originalmente, con unas pequeñas ventanitas circulares al norte para ventilación nada más, y luego esta ventana era la única que tenía al sur, y esta daba al este, tenías el sol por la mañana, y luego la otra rajita, dale para adelante, esa rajita de ese dormitorio pues enfocaba a las vistas lejanas y al sol del poniente, ¿no?
toda la planta de arriba era de hormigón pulido para no gastar mucho dinero. Vale. Y esta fue la ampliación que se hizo del garaje, que era otro bloque de hormigón con una cubierta inundada, y un poco siguiendo el criterio de máxima integración dentro de lo que se podía, y nada, simplemente con unas grade hermetic para controlar un poco el sol y tapar cuando no interesase ver los coches y tal, y subirlo cuando se pudiera. Se hizo una plataforma aquí delante para acceso al garaje, pero bueno, intentando que dialogase esta pieza con la que teníamos, ¿no? y que no la estropease mucho. Bueno, esta es otra casita que a mí me gusta mucho, es una rehabilitación de una casa tradicional, muy bien integrada en la Ribeira Sacra, en Viñoás. Y la casa era muy bonita, pero estaba que se caía, ¿no? Y realmente estaba muy bien integrada, pero las estancias eran muy cerradas, no tenían casi luz, y no participaba nada del paisaje, cuando el paisaje era impresionante, ¿no? Entonces lo que quise hacer es, digamos, vaciar la zona de arriba, se mantuvieron los muros, los muros de la casa, este era un muro de contención contra la carretera, se dejó el sótano, no se tocó, y se trabajó en este espacio, y aquí se hizo un núcleo de servicios, un pequeño aseo y una cocina, encima unos dormitorios casi con literas, un altillo básicamente, y este era el salón que daba a la balconada que ya existía, y lo que se transformó fue estos cerramientos por una cristalera, ¿no? Pasa. Esta es la casa en obra, esta es la cubierta, que ya veis, era muy interesante porque casi parece parte del paisaje la casa, ¿no? Tenía ya la cubierta como integrada en los socalcos, prácticamente pasaba desapercibida, y entonces quise mantener ese tema. De hecho recuperamos las tejas, y aunque hicimos toda la estructura de cubierta nueva con vigas de madera laminada, pero mantuvimos los muros de carga, mantuvimos la teja. Vale. Así es como estaba la casa, ¿no? Entonces, claro, había esta solaina que era una preciosidad, pero claro, detrás de la solaina había tabiques con ventanitas pequeñas, ¿no? Este también era el acceso, que era una zona muy agradable, que me parecía muy interesante mantener todo, ¿no? Salvo este cierre de la fachada sur que daba a este espacio fantástico, ¿no? La cubierta original muy bien integrada, pasa. Y esto era como estaba la casa, claro, habían puesto pilastras de ladrillo, esto se estaba cayendo todo, por dentro era súper dividida, con un falso techo, vale. Y entonces, esto fue una foto que me mandó el propietario un día, que estaba allí, que es un auténtico cuadro, y digo, joder, esto hay que potenciarlo, porque estar en ese paisaje y tener una ventanita de 1 por 1, además orientada al sur y con esa solaina delante, pues era una salvajada, ¿no? Dale. Entonces, bueno, estas son fotos de obra, ya con la estructura nueva hecha, pero sin el cerramiento, sin acabar la casa aún. La idea era mantener lo que había, y dale. Esta es una imagen de la obra, también era una obra de muy bajo coste, entonces pues aquí se hizo un forjadillo con los ladrillos, con el rasillón de forjado, y quedó visto, simplemente lo pintaron. Este era el altillo, con una mini estructura metálica, aquí era una barrita de una cocina, y aquí detrás había el baño, con un ventanuquito aquí para que entrase luz, y poco más, y el resto todo salón, vigas de madera laminada de lado a lado. El techo era con termochip y acabado en Heraclit por abajo, para mejorar la acústica, que eso fue increíble, cómo funciona, fantástico. Dale para adelante. Y el resultado al final es este, ¿no? Metieron una cristalera de correderas de aluminio, lacadas en el mismo color que era el azul original de la casa, que mantuvimos en la barandilla la hicimos nueva, pero tal y como era, prácticamente con las mismas secciones, y dentro, pues, en vez de ir a una carpintería de madera, que sería lo lógico, pero mucho más caro, pues simplemente una carpintería de aluminio, de suelo a techo, y que se podía abrir con el mismo color, y claro, al final el paisaje inunda la casa, que yo creo que es un poco la idea de esta casa, ¿no? Vale.
Estas son imágenes de pues, una nocturna y esta, bueno, de cómo quedó, claro, sustituyendo las pilastras de hormigón por un pilar de madera, pero esto hasta se mantuvo todo, ¿eh? Y aquí hicimos la barandilla nueva, pero bueno, con las mismas secciones. Un poco la idea de la casa era mantener el concepto, la esencia de la casa, que era muy buena, pero potenciando sus cualidades que antes no estaban, no las tenía, ¿no? Vale. Bueno, esta otra es mi casa, también con 2 premios y tal. Y, sí, y nada, un poco también una idea de una cueva en la planta baja, mirando hacia el paisaje y hacia el sol, que está el río ahí cerca, es una preciosidad, entonces la idea era abrirte al río, cerrarte un poco a los lados, y por la parte de atrás también, para salvar la fuerte pendiente, pues un patio para tener ventilación cruzada. Ese patio tiene sus arbolitos, van cambiando de color según las estaciones. Y la planta de arriba es la planta de acceso, ¿no? Llegas con el coche, aquí está el galpón, y una zona acristalada que es como un mirador realmente, un espacio también súper en contacto con el paisaje, muy exterior, de hecho no está herméticamente cerrado, es un espacio que se usa en determinadas épocas nada más. Y luego en la planta baja está toda la vivienda desarrollada en la planta baja, hay 2 núcleos de servicios que separan en los extremos las habitaciones, y el centro es un salón-cocina con las vistas al paisaje, ¿no? Esta es la visión desde arriba, también un patio tapado con trames sobre el que llueve. Esta cubierta de la planta alta pretendía que fuera lo más ligera posible, es un forjado colaborante que con hormigón sin ningún tipo de impermeabilización, y funciona perfectamente, simplemente es una cubierta a 4 aguas con 2% creo que tiene, que ni se nota. Entonces con eso conseguimos hacer una losita de, creo que son, no sé si son 16 o 18 centímetros, que claro, consigues que el hormigón hacerlo trabajar de una forma como no es habitual, que es de forma ligera, ¿no? Que se vea el hormigón como algo ligero, ¿no? Y eso me parecía muy atractivo. Esta zona es toda cristalada, y para disfrutar del paisaje, y luego la cubierta es una cubierta inundada también para que sea también parte del paisaje y haya esa continuidad con el río, ¿no? Esta es un poco la imagen de la continuidad del agua de la cubierta con el río, y esta cubierta ligera que vuela un poco sobre la zona acristalada. Este es un muro estructural que sirve para reostrar esa estructura metálica ligera, y que viene desde abajo, pasa. Y esta es esa cubierta desde arriba y el acceso a la casa, ¿no? Esto es desde el otro lado, lo mismo, pasa. Dale para atrás, perdona, Cristian. Bueno, se ve mejor, no sé si tenemos la foto de que se ve el reflejo de las nubes, ¿no? O la quitamos, no sé. Bueno, un poco el tema del agua es que refleja el cielo, refleja un poco el paisaje, y nos parece muy interesante para integrarse en el entorno, ¿no? Pasa. Esta es una foto de obra que me pareció muy interesante, que es este muro de hormigón. Hicimos ahí un mural con el obrero ahí poniéndolo en los encofrados, las tablas de los distintos materiales, y luego al desencofrar, pues claro, queda un bajo relieve, ¿no? Y la verdad que queda muy bonito, ¿no? Con distintos encofrados del hormigón en este mismo muro, ¿no? Este era el patio, ¿no? Que realmente es lo que hablamos, la cueva de abajo, que es ese bloque de hormigón bastante cerrado, salvo que está abierto por el gran ventanal que da al paisaje y al sol. Y luego aquí utilizamos otro sistema también un poco innovador, que fue hacer las cámaras interiores con panel sándwich en vez de con ladrillo y aislamiento. Entonces iba el muro de hormigón, la cámara de aire y el panel sándwich, con lo cual
Redujimos muchísimo tiempo de mano de obra, porque se hicieron todas las cámaras, yo creo que fue en un día, cámaras y aislamiento. Esta era la foto que os decía antes, claro, que el agua al final está reflejando el cielo, el paisaje, si el día es bueno, si el día es malo, ¿no? Vale. Esta es la zona de arriba que adaptamos ahora con una chimenea y tal, y bueno, es un espacio muy agradable también para disfrutar del paisaje, ¿no? Básicamente. Esta es la imagen desde abajo, de la gran ventana que es grande, pero dentro del bloque no es tan grande, se cierra con unas contras para proteger del sol y por la noche y tal, unas contras motorizadas, y entonces te proteges del sol cuando necesitas o del frío, y sin embargo pues es lo suficientemente grande como para calentar la casa. Digamos que es el pulmón de la casa. Tiene también, está remetida como hacia atrás como unos 80 centímetros, que también sirve para quitar el sol del verano, ¿no? Y esta es la imagen desde el salón, viendo el río, y también un poco esa idea de que el paisaje colonice la casa, ¿no? Vale. Esta es una imagen que se ve un poco toda la casa, la transparencia y el paisaje. Y hay uno que ya creció un poquito, ¿verdad? Dale. Ahí ese es el patio, cuando los arbolitos estaban pequeños, ahora están enormes, bestiales, se han comido el patio. Dale. Y la imagen del patio, que me gustaba mucho, esas imágenes del hormigón, como Usa Tadawando y esta gente, ¿no? La presencia del hormigón dentro de la casa, pero sin ser tan fría, ¿no? Está ahí como en el patio, los árboles la tamizan, aquí ya te digo, estaban recién plantados, pero hoy está mucho más tupido. Y también es muy agradable porque aquí hay una iluminación en el patio, que cuando por la noche iluminas el patio, te ilumina todo el salón de la casa con una luz ambiental que es súper agradable, ¿no? Dale. Y para terminar, esta casa es la imagen del hormigón mojado, ¿no? y de la belleza del material, siendo un material rudo, ¿no? Yo siempre digo, el hormigón en la ciudad es frío, pero si está en el campo y bien rodeado de vegetación, pues puede ser algo muy agradable, ¿no? Y ya veis ahí esa imagen con el agua, que es una preciosidad, es un espejo, ¿no? Dale. Esta es otra casa que hice en Ramirás, también conceptualmente sencilla, es una cajita de madera y cristal que también está apoyada, también la finca inclinada, también mirando al río, mirando al suroeste. Y bueno, la idea es que esta es la cajita ligera, ligada con el paisaje, pero aquí no hay nada de abajo, aquí debajo hay un espacio cubierto y la casa es como que está flotando, o sea, se apoya en la parte trasera y flota, ¿no? Y aquí queda un espacio cubierto, una zona de piscina, adaptándose un poco a las terrazas del paisaje, a la inclinación del paisaje, intentando integrarse en ella. Pasa. Aquí la casa es solo una planta, entonces hay una gran balconada con una gran cristalera que abre toda la casa al paisaje. El salón es el único espacio que tiene doble orientación, ¿no? Este-oeste, ¿no? Básicamente, y luego las habitaciones, la cocina y las habitaciones dan todas a la galería, y aquí hay una zona de servicios y un pasillo de acceso a ellas, ¿no? Abajo está la piscina y tal. Vale. Esta es la imagen desde abajo, ¿vale? Vale. Y esta es la imagen que es un poco como el croquis que os acabo de enseñar, la cajita de madera y cristal que está flotando un poco y apoyada sobre este muro de contención, y la zona más baja de la finca. Aquí tenemos un vídeo que nos hizo Héctor Santos, que está muy bien, y os lo voy a poner porque así es un poco más ameno el tema. Veis el vídeo, son unos 2 minutos y el vídeo explica muy bien la casa. Yo creo que así lo hacemos un poquito más distendido. Va. Ahí va. Sí.
Las grade hermetic para el control solar, que es fundamental en orientación sur, porque si no en verano es la muerte, pero sin embargo en invierno, claro, es una maravilla. Y aquí hicimos el techo de madera, de madera de cedro, igual que la pared esa del salón, porque todo el suelo de la casa era de pizarra, por el tema del suelo radiante, y entonces para que no fuera tan fría, pues nos apetecía que el techo fuera de madera y hiciera un poco más cálida, ¿no? Es el salón con la doble orientación, con las persianas subiéndose, salón-cocina. El pasillo de comunicación para los dormitorios y los servicios. Ahí está Héctor. Y también la parrita para ligar la casa al paisaje, a la naturaleza, a las estaciones. Vale, pasa. Bueno, esta es otra casita, que esta estaba está en la Lonia, una casa protegida por patrimonio, porque al parecer era un núcleo que tenía cierto interés, e incluso hubo que dejar el encintado obligatoriamente, porque era de esa zona, y era una casa súper fragmentada por dentro y con poquísimas ventanas, poquísima entrada de luz, de sol, insalubre total, ¿no? De hecho, esta es la fachada sur, y solo había este ventanuco y este otro aquí, ¿no? Entonces, bueno, intentamos negociar con patrimonio que nos dejase abrir un ventanal bueno ahí al sur para calentar la casa, y no hubo manera, solo nos dejaron hacer una galería tradicional. Entonces tuvimos que intentar hacer una galería tradicional pero moderna, ¿no? Y entonces, bueno, creo que el resultado al final mereció la pena y quedó mejor que si hubiéramos abierto un hueco grande. Había que mantener las cubiertas, el volumen, absolutamente todo. Entonces, como la casa por dentro no servía, porque era, creo que hay fotos, bueno, la casa ahí la veis como era por dentro, todo fragmentado, bueno, habitaciones muy pequeñas, con humedad, bueno. Entonces, la idea de esta casa fue vaciarla por completo. Pasa que creo que está el croquis ahí. Eran esos muros gordos de piedra, entonces la idea es, la vaciamos por dentro, vamos a hacer que ese espacio vacío tenga un interés espacial, que merezca la pena ese espacio, y simplemente un bloque de servicios, que sería este, que separa la zona del salón, cocina, de los 3 dormitorios, ¿no? Entonces este espacio no llegaría al techo, y sería como, bueno, como un mueble realmente que separa zonas, ¿no? Pasa. Ah, perdón, dale para atrás, dale para atrás. Y luego, por un lado esto y por otro lado la galería al sur, que iba a ser el pulmón, y fue el pulmón de la casa, la que le da calor en invierno, ¿no? Dale. Bueno, estas son las plantas, pero rápidamente para que veáis la distribución original y cómo quedó, ¿no? Realmente este es el núcleo este de servicios, zona de salón, un dormitorio desde aquí, otro desde aquí y otro que se accede a través de la zona de servicios aquí. Dale. Bueno, entonces la imagen al final quedó esto, es este mueble, y conseguir que la estructura de una forma digna y sencilla
también con un termochip, pero jugando con el volumen de la casa, consiguiéramos un espacio muy agradable, que al final se consiguió. Dale. Esta es un poco la imagen de... Bueno, esto es una estufa de leña o peles, ¿de qué era? De peles, esta era de peles, tiene una salida por aquí y luego aire conducido hacia las habitaciones. La casa, como los muros eran muy anchos y lo forramos todo por dentro y lo aislamos todo y el panel del techo es de termochip, nos contaba David que cuánto había gastado en calefacción, 200... Un año 60 euros. No, 200 o 60. No, 60. 60 euros al año. Sí. En peles, fue todo lo que gastó. O sea, realmente al final es una casa pasiva, porque la galería la hace funcionar como una casa pasiva, ¿no? Realmente. Bueno, esas son imágenes, este es el núcleo del centro, que tiene un bañito de un lado y otro de otro, y este medio acceso que es para dar servicio a la estufa por detrás, y acceso a este dormitorio central. Y luego también lo que quisimos es que estos dormitorios van cerrados, pero van con cristal aquí y del otro lado para aislarlos acústicamente, pero no estropear espacialmente la continuidad del techo, ¿no? Sí cerramos el del medio porque no había forma de independizarlo si no, entonces el del medio está cerrado, pero es como otra cajita detrás, y entonces no desvirtúa, aquí se ve también, no desvirtúa esta principal. Si tuviéramos que cerrar todo esto, nos hubiéramos cargado un poco la idea, ¿no? Vale. Esa es la galería y la fachada sur nueva, mantuvimos el encintado, bueno, lo rehicimos y tal, y es una galería de madera con el techo de cristal, ¿no? que nos parecía como más ligero, como más una cajita de cristal que como una galería tradicional, porque si hubiéramos continuado aquí la cubierta de teja, hubiera perdido un poco esa idea de elemento nuevo y adosado, ¿no? Ahí está la galería, que es muy bonita, y luego también jugamos con el pavimento de la galería y el de exterior el mismo, la misma pizarra, que también es como un poco transición interior-exterior, y es el acceso a la casa, etc. Esa pieza de ahí, pues la pizarra da la vuelta y hace el muro de contención. Aquí se crea una pequeñita piscina, y luego abajo, pues en el sótano de la casa hicieron un garaje y una zona de servicios. Todo es carpintería de madera, pintada de ese gris beige, pero sí, de madera, ¿no? Que también lo exigía patrimonio, pero también nos pareció acertado, ¿no? Dentro de esos huecos, no sé si se ve en algún interior, pues lo recercamos todos con madera y aprovechamos para poner, dale para atrás, para poner baldas aquí, contras, cajones, ¿no? Jugamos un poco con esos huecos donde no nos interesaba abrirlos mucho para que no nos vieran desde fuera, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, esta es la famosa automonta. Esto es un invento que surgió en la época de la crisis, cuando no había nada de trabajo y había que tener la cabeza un poco activa, ¿no? Entonces, pues pensé que era bueno inventar un sistema que fuera muy económico, que fuera muy rápido de construir, sencillo y que fuera arquitectónicamente agradable, ¿no? Y con un espacio que mereciera la pena, no dividido ni fragmentado, sino un espacio agradable. Entonces, la casa está un poco pensada para ser repetida en casi cualquier sitio. Tiene un ventanal al sur, o sea, esta sería la orientación siempre sur de la casa, que es el pulmón de la casa, con unos estores por delante que controlan el exceso de sol, y luego un núcleo de servicios, baño y cocina, y encima del núcleo de servicios están dos pequeños dormitorios, ¿no? La escalerita. Entonces, al final, el concepto es una cajita de servicios que se rodea totalmente, está toda abierta en planta baja, y sobre ella hay un altillo para los dormitorios, ¿no? Entonces, al final, siendo un espacio pequeño de 50 metros cuadrados, tienes muchos recorridos. Al norte solo hay una ventanita alta, ahora la veréis en la foto, para crear ventilaciones cruzadas, y al este y al oeste dos puertas de cristal, también en la zona de la cocina, también para crear ventilaciones cruzadas y enriquecer un poco el
el espacio, ¿no? Dale. Bueno, esta es... la casa es toda una estructura metálica muy sencilla, un entramado metálico y paneles sándwich, tanto dentro como fuera, no hay ni un solo ladrillo en la casa, es todo construcción seca. Y bueno, y la idea que es, como es un artefacto un poco casi nave espacial, pues la idea era posarla sobre unas patitas para un poco independizarla del terreno y que fuera como algo que se asienta, no que se integra enterrándose, pero que se asienta de una forma, bueno, un poco respetuosa, ¿no? Esta sería el ventanal norte de los dormitorios, que genera la ventilación cruzada con la fachada sur y las entradas laterales. Al final es un cubo abstracto, ¿no? Realmente. Y sin embargo el interior, para darle calidez, pues lo forramos todo con madera, ¿no? Con aislamiento térmico y madera. Entonces al final la casa también está muy bien aislada. Y este, que es el núcleo de servicios, pues está hecho con los mismos paneles sándwich de la fachada que se utilizan como tabiques, ¿no? Esta es la escalera, que es un mueble realmente, una estantería, aquí hay un armario, aquí queda una zona intermedia que sirve para comer, si se quiere, y bueno, vale. Esta es la visión desde abajo, los dos dormitorios con unas correderas que se cierran o se abren, cuando se abren es todo un espacio continuo, y esta es la cajita de servicios con la cocina aquí, ¿no? Que el pasillo sirve de cocina y se rodea entero. Este es el techo de la parte de arriba, no sé si hay más. Bueno, y esta es una imagen. Bueno, y tenemos ahí a sus propietarios que pueden decir si están contentos o no, que vinieron, que ahora era una casa de fin de semana, ¿verdad, Ángeles? Y al final se ha convertido en una vivienda habitual, ¿no? Desde el COVID. Con lo cual parece que está funcionando bien. Bueno, venga, seguimos. Bueno, esta es la famosa Passage House de Celanova, que nos dieron la alegría esta semana del premio, y aún la semana pasada recibimos la certificación, ¿no? En esta nos ayudó mi hermano Pablo, que bueno, hace unos años yo lo convencí para que hiciera un curso del Passage House Designer, que era porque me parecía que esto es un poco el futuro, sí o sí, ¿no? Realmente en Alemania y en los países del norte de Europa lleva funcionando 20 años, pero en España está empezando, entre comillas, y sobre todo en Galicia, ¿no? En Galicia ahora creo que hay 8 certificadas, ¿no? 8 o 9, y en Orense es la primera, ¿no? Y esto de las Passage House surgió en los países del norte para protegerse del frío, básicamente, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en una casa súper aislada, resumiendo, súper aislada y hermética, y súper hermética. Entonces, de forma que no pueda salir el calor, ¿no? Entonces, lo que tienen es un sistema de ventilación forzada constante, pero con recuperación de calor, es decir, el calor que entra de fuera, la ventilación que entra de fuera pasa por unos filtros y ya entra prácticamente caliente, ¿no? Incluso en esta hicimos un sistema que se llama el pozo canadiense, que esa toma de aire exterior pasa por debajo del suelo a 1 metro y pico, ¿no, Pablo? ¿A cuánto pasa? 1 metro y pico. Y entonces ya se va aclimatando, se va temperando, y la que entra ya en casa ya entra como con 10 grados más o menos con respecto al interior, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas casas tienen que estar muy bien orientadas porque viven del soleamiento en invierno, pero claro, en verano, ojo, porque tampoco les puede dar mucho el sol, porque no se va el calor. Entonces, tiene que tener una protección solar muy, muy bestia y en verano, y un soleamiento controlado en invierno. O sea, Entonces, ¿qué pasa? Que nos condiciona muchísimo el diseño. No puedes diseñar una Passage House con una cristalera de 10 metros, porque no funcionaría, ¿no? Los vidrios tienen que ser triples, las carpinterías tienen que ser especiales,
muchísimo aislamiento, certificadas, todo tiene que ir sellado. Entonces, bueno, nos metimos a esta aventura, nos ayudó Pablo con los cálculos, con la relación con los alemanes, y bueno, ahí nos metimos a esa aventura y salió muy bien. De hecho, bueno, llevan un año viviendo ahí y bueno, la casa, los días más fríos, en las horas más frías no baja de 19 grados, 20, y en verano no pasa de 25, con lo cual, sin calefacción, claro, es una casa que no tiene calefacción, con lo cual es una cosa increíble, es como de magia, ¿no? Bueno, que pueda funcionar una casa en Celanova sin calefacción, éramos todos así un poco, a ver qué pasa aquí, ¿no? A ver si realmente pasa, ¿no? Bueno, nada, la casa es muy sencilla, ¿no? El croquis lo tenía por ahí, ¿o no? El croquis a mano, igual no lo metimos, ¿no? Bueno, la casa es una cajita de madera, o sea, estéticamente es una cajita de madera dentro de un contenedor más grande blanco, ¿no? Y esa cajita de madera es la que está súper aislada, que es esta, y está toda orientada obligatoriamente al sur. El salón tiene una ventana algo amplia y los dormitorios lo justo y necesario para que entre el sol suficiente, pero no se pase, ¿no? La casa es muy sencilla, el salón y dormitorios, un corredor y todo orientado al sur. Lo único que estos espacios son un poco polivalentes, es decir, las habitaciones son un poco como hacía Le Corbusier, de estas habitaciones que pueden ser dos o puede ser una unida con un panel corredero. Aquí el núcleo de servicios, que es el aseo puedes dar la vuelta a través de él también y este espacio de aquí se puede convertir en una prolongación del salón o si lo cierras puede ser una cuarta habitación y poco más, garaje con servicios. Esto está fuera de la envolvente, pero lo hicimos de forma que no se notara y toda la casa con un alero por aquí y por aquí para proteger del sol y luego con un sistema de contras de madera que cuando se cierran es muy bonito porque al final se ve una fachada continua, ¿no? Y ellos la cierran todas las noches y en verano casi todo el día, ¿no? Para tener controlado el sol, ¿no? Pero en invierno, claro, las abren por la mañana y están fantásticos, dale. Bueno, este es un poco el detalle constructivo, aunque no quería hablar de estas cosas, pero bueno, un poco para que os hagáis un poco la idea de cómo es. O sea, todo esto así rosita es aislamiento, ¿no? Son 20 centímetros. Resumiendo, son 20 centímetros por debajo de la solera, por las fachadas y por la cubierta, ¿no? Y no puede haber ningún punto de contacto de ningún puente térmico ni nada. Entonces, bueno, hay que construir con mucho cuidado, pero bueno, funciona, ¿no? Dale. Entonces esta es la casa, el gran arco blanco con la cajita de madera y cristal, que cuando se cierra es solo cajita de madera, ¿no? Que me parecía muy atractivo, ¿no? Dale. Esta es un poco la imagen con el alero, la orientación sur. Ah, bueno, y luego, claro, el paisaje de Celanova estaba en la esquina por eso se puso el salón ahí, orientado al sur y un poco al oeste, que era donde se ve un poco el monasterio y el pueblo, ¿no? Desde arriba. Ahora se verá desde una foto interior, me parece. Claro, ves, aquí se ve el paisaje de Celanova, ¿no? Desde el salón. Y el sur es la propia finca, que es bastante agradable, la cocina, por aquí accedes a ese espacio polivalente, este es el pasillo de comunicación que por aquí vienes por aquí. Esto es dentro del propio pasillo hicimos como un escritorio que es la única ventana al norte, porque la fachada norte es completamente cerrada, solo tiene esta ventana que sí que nos la aconsejaba, una pequeña ventana al norte para poder hacer ventilaciones cruzadas y este es el espacio polivalente con las correderas que se pueden abrir, cerrar, vale. Y estos son los renders porque aquí ya los dormitorios cuando no los pudimos fotografiar porque estaban ya llenos de cosas, bueno, pero bueno, la idea del proyecto era esta, ¿no? La corredera que separaba las dos camitas y el espacio ese polivalente que se podía unir a esa zona del pasillo o cerrar y quedaba el escritorio independiente, ¿no? Vale. Esa es la vista, aquí está el modelo.
Le pago bien, porque hace de modelo y todo. Bueno, y esta es el único proyecto no premiado, pero que nos apetecía poner. De hecho, lo vamos a presentar ahora a los COAC, entonces a ver si también es premiado, esperemos. Esta es una casita, es un refugio realmente, que nos gustó mucho porque era una antigua construcción de los monjes del monasterio de Osera, pero era como unas construcciones auxiliares que había, está en Cea, pero un poco alejado del monasterio, pero debían de ser pues, construcciones que daban servicio, ¿no?, al monasterio, pues a lo mejor pues tenían ahí los animales o lo que sea, no sé. El caso es que tenía la chimenea, es un espectáculo, es un elemento bueno, a conservar, ¿no? Nos parecía que esto... Y de hecho, para no tener problemas con patrimonio, decidimos hacer una rehabilitación interior, no tocarle absolutamente a nada, que era la única forma que no fuera patrimonio, porque si no, ya sabéis, un año esperando a que resuelvan, a que te digan, tal, bueno. Total, reforma interior, remodelación interior, ¿no? Metimos, ¿no? También eran bonitas las vigas que había, las cerchas, ¿no? Aquí está la chimenea por dentro, pero claro, es un espacio muy pequeñito, unos 40 metros cuadrados, entonces los propietarios lo querían para refugio de fin de semana o de vacaciones o incluso algo más, ¿no? Entonces necesitaban un dormitorio, un baño y una cocina y un saloncito, todo eso en los 40 metros. Y nada, pues lo que se nos ocurrió, porque un día que veníamos de viaje, no sé dónde veníamos, el día aquel... De medir esto, justamente. De medir esto, justo. Sí. Nos pusimos con una cervecita y una servilleta, ¿verdad? Oye, esto hay que hacer aquí hay que hacer un mueble, esto es hacer un mueble que resuelva todo, ¿verdad? Y a mí esta obra me gusta mucho porque al final es puro concepto, ¿no? Al final es un mueblecito, que es este, que es el baño y la cocina, y arriba es el dormitorio. Y luego el resto salón, claro, es un espacio único. Ese mueble no llega al techo, entonces, bueno, maximizar un poco todo ese espacio, dejar la estructura vista, ni siquiera quitamos la alita, lo forramos todo por dentro con pladur y aislamiento, paredes, techos, el suelo hicimos un falso suelo bueno, como si fuera un forjadito sanitario con una losita y madera por encima, y al final todo fue el mueble, ¿no? Dale. Estas son fotos del espacio antes de forrar de pladur, ¿no? Porque tuvimos que hacerlo para aislarlo, claro, porque si no esto entraba frío por todas partes. Y luego lo único que hicimos fue 2 Velux, que eso sí que nos dejaron en el ayuntamiento, sin tener que... Y entonces esas 2 Velux, claro, están justo encima de la caja del dormitorio y ayudan a dar un poco de luz a este espacio que era muy cerrado, ¿no? Y aquí veis la cajita que se construyó toda en madera, con una estructurilla de madera, y aquí se cerró con un panelado. Aquí está aún sin montar la cocina, esta parte de atrás sería el baño, ¿no? Y aquí un armarito, vale. Esta es la casa ya rematada desde arriba. Le pintamos toda la carpintería de rojo porque era el color original que había en una ventana por allí, y entonces nos pareció interesante recuperar. Esto de recuperar los colores a mí me gusta mucho, es como un poco como restaurar los coches antiguos, clásicos, ¿no? Y buscar el color original, ¿no? Entonces cuando los colores originales son bonitos, pues es interesante, porque le das el carácter que tenía la casa originalmente, ¿no? Y entonces, bueno, ya veis que la casita no se tocó nada por fuera, salvo la Velux. Vale. Esta es la puerta de entrada, tiene una contra de madera y dentro una puerta de cristal para que pueda entrar algo de luz, claro. Y este es el espacio que queda entre la cocina y la chimenea, que es muy pequeñito, son 3,30 metros, me parece que quedan, por 5 o 6, ¿no? Y luego aquí también quisimos hacer un juego con los recercados de las ventanas, aprovechar un poco para meter algún mueblecito en ellos, y respetamos este suelo de piedra que había aquí en la lareira. Y aquí otra cosa que hicimos también interesante es que metimos la estufa dentro de la antigua lareira, entonces se mantiene el sitio del fuego, sigue siendo el sitio del fuego de la casa, ¿no? Vale.
Este es el altillo, con las Velux, aquí está Cristian, hay muy poca altura, pero bueno, para dormir. Tiene como una barandillita de 40 centímetros para que no se vea la cama desde abajo, y entonces desde abajo no ves nada del dormitorio, pero sin embargo da servicio, ¿no? Dale. Ese es el juego ese que nos gustaba mucho con el color y tal. Un poco la iluminación indirecta entre el techo y las paredes para un poco darle un poco de gracia al espacio. La chimenea y las vigas las existentes, los ventanucos todos existentes, dejamos los recercados de piedra vistos, porque bueno, nos parecía interesante, aunque hubiera algo de pérdida térmica tampoco era mucha. Y bueno, perdona, dale para atrás. No, dale, bien. No, sí, no, era para enseñar la estufa, ¿no? Dale, nada. Y luego la escalerita era algo como muy ligero, unos pasitos, que no se perdiese esa idea de que esto era un volumen diferente y exento de la casa, ¿no? Dale. Bueno, este es el altillo donde se pone la cama, donde tienen la cama ellos, ¿no? Y nada, ahí está Cristian, también de modelo, ¿eh? Y nada, esta es la última ya, y aprovecho esta foto para agradecerle a Cristian estos 10 años, ¿eh? 10 años, justo. Y nada, que ha sido un trabajo fantástico y sin él todo sería más complicado. Gracias. Nada. Pues nada, si queréis alguna preguntilla, ahora charlamos algo. Preguntar, que si no parece que... El tema de patrimonio, que es un tema que veo que a cada rato te está pegando. ¿Cuándo el colegio va a parar los pies? Pregunta. Eso es complicado, es complicado. Vamos a empezar a decirle sí, pero hasta ahí. Porque ya está bien. Hay cosas que... No, y bueno... se pasan 4 horas. Yo más que, vamos a ver, a mí lo que más me preocupa son los tiempos realmente, porque sí que tienen razón en muchas cosas, en otras son excesivos a veces, pero lo peor es el tiempo, o sea, lo peor es tener que esperar un año, ¿no? por una licencia, ¿no? Eso al final es tremendo, ¿no? Y bueno, al final yo tengo que reconocer que en muchas cosas tienen razón, en otras no, pero en muchas sí. Tiene menos razón algunos, no sé, yo igual hablo de más aquí, pero algunos técnicos municipales que se leen sobre todo de los ayuntamientos pequeños, no, sobre todo de los ayuntamientos pequeños que cuando ven cubierta a 2 aguas de teja y tal, no se puede eso ineludir de ninguna manera. Ya tengo a 2 haciendo así por ahí atrás. Eso es más bueno, y eso al final es un poco, yo creo que hay que ser flexible con la normativa. Otra reflexión que me gustaría hacer es que la arquitectura se ha convertido en tanta burocracia, al final dedicamos todos en general muy poco tiempo a proyectar y a diseñar, y mucho a papeleo, a burocracia, a normativas, a cumplir esto, a cumplir lo otro, a presentar por aquí, a presentar por allá, y perdemos un poco el norte de lo que realmente importa, porque lo que realmente importa, joder, es que Alejandro de la Sota hizo el gimnasio Maravillas con 13 planos, joder, y vosotros veis las obras de Le Corbusier, ¿cuántos planos usaban para hacer una vivienda Le Corbusier o Mies van der Rohe? Eran proyectos sencillos, 4 cosas, tal. Yo tampoco digo eso, pero... Ya sé por qué se ríe, Y realmente al final el 80% del proyecto lo estamos dedicando a burocracia y a pensarlo, que es lo importante, a diseñarlo, a preocupar que haya una idea, que los habitantes disfruten de ese espacio, que no sé, se nos queda siempre un poco en plan, ¿no?
No sé si os pasa a vosotros. El tiempo dedicado a eso es una merma en la calidad del tiempo de pensar. Claro, efectivamente. Quieras que no. O sea, Sí, sí, sí. El tiempo es el que es. Sí. O sea, no puedes decir, No, y luego 4 años y entonces... y luego los vericuetos que tienes que hacer para salvar las normativas, o sea, y muchas veces trampearlas, joder, porque es que no hay manera, es que esto hay que hacerlo así, porque si no, bueno, luego movemos este tabique para que quede así, porque si no, no nos cumple los 5 metros del baño, o no sé qué, joder, macho, y al final es como... ¿verdad? Es siempre jugar al Tetris con la normativa, vamos a tener que... ostras, bueno, si lo hacemos así, cumple, venga, guay, lo hacemos así. Pero es un poco... Es que a veces hay muchas normativas que habría que revisarlas muy a fondo. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo entiendo que el baño no tiene que ser mínimo, pero 5 metros el baño. Por ejemplo... ¿A quién se le ocurrió esto? A ver, uno por ahí que pregunta. Mira, quería haceros una pregunta. En realidad es una excusa para hablar y felicitaros por el trabajo. Antes de nada, Pues gracias. Un lujo poder disfrutar de estos trabajos y no es fácil poder ver esto, ¿no? Entonces, bueno, vaya mi felicitación. Pues gracias Tomás. Mucho de ver esto. Mira, dicho esto, en estos 20 años, ¿no?, que comentabas, que se acumula una experiencia, ¿no?, y aparte en este tema también concreto, el residencial, ¿qué ha mejorado? ¿Qué ves tú que imagino que, bueno, te podría hacer la pregunta contraria, ¿no? O sea, ¿qué ha empeorado? Y seguro que también podrías decir algo, quizás es toda la burocracia. Pero ¿qué cosas consideráis que han mejorado, ¿no?, en este mundo? A nivel de la construcción, o proyectos con los clientes, o si hay una cultura más fácil. Bueno, sí, vamos a ver, yo creo que los clientes han mejorado un poco, por lo menos yo los veo un poquito más abiertos a la arquitectura. Antes, a lo mejor hace 20 años, tú lo sabes, como yo, era proponer hacer algo moderno era tremendo. Hoy ya casi todos los clientes, o por lo menos los que tenemos nosotros, gracias a Dios, son razonables, entienden la arquitectura, se la puedes explicar, les gusta. Entonces, bueno, yo creo que en eso sí que hemos avanzado, a lo mejor un poco por los medios de comunicación, las revistas, el internet, las fotos, que a lo mejor no es lo ideal, porque las fotos tú sabes que al final engañan mucho y lo ideal de la arquitectura es el fondo y lo que hay detrás, no la imagen pasa de moda y tal, pero esa imagen quizás ha ayudado un poquito a abrir la cabeza a la gente en general que no entiende de arquitectura. Eso ha mejorado un poco. Temas como el de la Passy House, por ejemplo, yo creo que esto sí que es un avance, ¿no?, en la tecnología, poder llegar a hacer unas casas eficientes de tal forma que no necesiten prácticamente energía o mucha menos, ¿no? Yo qué sé, los materiales tal han mejorado, pero bueno. ¿Qué se ha empeorado? Pues también se han empeorado muchas cosas. Pues eso ya te lo digo, partiendo de la burocracia general y luego, pues yo qué sé, no sé si... Luego depende también de cada ciudad, ¿no? Porque aún me preguntaban hoy para una entrevista qué se podía hacer con Orense, qué se puede hacer para recuperar Orense. Pues yo le dije, mire, solo tenéis que ver Bilbao. O sea, vamos a ver, Bilbao hace 30 años era una porquería y con una buena planificación y 2 o 3 actuaciones concretas se ha recuperado la ciudad. Hace falta voluntad política, voluntad social y yo creo que los políticos van por otro lado. Si nos dejaran a nosotros igual proponíamos muchas cosas, pero no. Yo qué sé. A ver, venga, chicha, por ahí. ¿Podrías decir más o menos bueno, si tienes hecho un cálculo de cuánto aumenta el valor de la obra
Sí, mira, es muy poco, el de la Passy House te refieres, pues muy poco, calculamos sobre un 5%, porque tú date cuenta que te estás ahorrando el sistema de calefacción. Aquí, por ejemplo, el sistema de recuperación de calor creo que costó aproximadamente 8.000 euros, no me hagas mucho caso, pero un sistema de aerotermia con suelo radiante, sabes que te va a costar 12 o 13.000 o más, o sea, para una casa de esto de 110 metros como esta. El precio de los aislamientos es más, porque son más, pero quitando eso, y de las ventanas, pero en el montante de la casa al final puede ser, esta casa la presupuestaron en 210.000 euros, hace 2 años o 3, hoy sería otra cosa. Pero pues pues a lo mejor en vez de 210 hubiera sido 200, una casa normal, o sea, sin ser passive, ¿no? No, yo creo que merece la pena. El problema es el diseño, que no puedes hacer lo que te da la gana. Ese es el problema de las passives. Y que no te vale cualquier orientación, es decir, necesitas una finca orientada al sur, o sea, si tú la tienes orientada al oeste ya no puedes hacer una passive, porque no va a ser posible, ¿entiendes?, con el soleamiento. Quizás puedes hacerla, pero no vas a conseguir los resultados que esperas. Claro, claro. No vas a conseguir no vivir sin energía. Claro, efectivamente. Puedes decir, bueno, sí, yo lo hago. Sí, pero bueno, no va a funcionar bien, no va a funcionar bien, claro. ¿Y en qué le ayuda la cubierta vegetal? No, la cubierta vegetal es un tema estético, podría ser de grava, es un tema de integración en el paisaje. Las cubiertas vegetales, sabes que al final tienes una capa de tierra de 15 centímetros que también aísla, pero bueno, el aislamiento son los 20 de poliestireno, grafitado, no sé qué, que es la hostia, claro, lo que tienes debajo, ¿sabes? Eso al final da igual que fuera de grava, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Qué es el aislamiento? ¿Cómo que es? ¿De qué es ese aislamiento? No, es poliestireno de alta densidad, y en algún punto se usó el grafitado, que es como con más aislamiento, ¿no? El grafito que es también para romper un puente térmico en el Eaton, ¿no? Hay Bloques de hormigón celular, bueno, pero básicamente poliestireno de alta densidad. Sí, normal, normal. ¿Y por qué no os decidisteis por Tripoman? Tripoman, no, eso es un papel de fumar, eso no vale para nada. No. Eso iba a ser mucho menor. No, pero no tiene los mismos valores de aislamiento. Se lo enseñas a los alemanes. No, ni de broma. Se ríen. Sí, pero nada, se lo enseñas a los alemanes. No lo aceptan. A mí dan un tocho y si no lo quieren. Y obtener la certificación en sí mismo cuesta pasta. Sí, cuesta, ¿cuánto, Pablo? 2.000 y pico, pagarle a ellos 2.000 y pico, pero luego tienes que hacer los test blower door, ¿sabes? Que tienes que mandar a alguien que te los haga. Al final hablábamos de unos 5.000 euros certificarla, ¿no? Sí. Aproximadamente. Bastante de todo, Sí. horarios y demás cosas. Sí. Más o menos. Los cálculos. Lo que dijiste antes era el precio de contrata, o sea, sobre el precio de contrata. Sí. Que es genérico, según nos dijeron, ¿no? Más o menos es genérico para todos los lugares. A no ser que hagas un edificio de viviendas, ¿no? El precio del certificado, sí. Certificar que da igual que sean 40 metros cuadrados que 300. El rollo del certificado es que te exige mucho más papeleo, tienes que presentar el proyecto antes de empezar la obra, que ellos te lo aprueben, luego tienes que hacer en la obra los blower door, mandárselos, uno en la mitad de la obra, otro al final, luego tienes que presentar la documentación final justificando que no ha cambiado nada, y todo eso lo revisan y te lo tienen que aprobar. Entonces al final es un proceso, es un proceso largo y un poco pesado. A lo mejor con los años acaba haciendo más sencillo, ¿no? Los profesionales tienen que acostumbrarse, entonces, claro, es una arquitectura, una construcción muy meticulosa, ¿no? en la dirección, entonces hay que estar muy pendiente de ello. Yo veo el beneficio del ARC.
casi cero emisión o casi cero energía. Pero, ¿cuál es la ventaja de certificarla o no? Porque al final de cuentas, Eso es que a ti no te cuesta. yo creo que eso ¿De qué te vale tener el certificado? Eso es un tema del propietario, es como ¿de qué te vale tener el certificado ISO para una empresa? No sé, es un poco, el propietario lo quiere tener, yo entiendo que si el día que venda la casa va a recuperar los 5 multiplicado por 3 o por 4, porque al final eso quien compre la casa dirá, carajo, ojo, esto es un certificado, es como tener una marca o no, no sé, al final la casa va a funcionar igual si no lo tiene, eso está claro. Pero, ojo, porque si no lo tiene, igual te puede saltar algún paso por la mitad y no lo sabes, ¿entiendes? Si lo hablábamos el otro día, cuando teníamos Claro. la placa decía el constructor, bueno, es que claro, si yo no tengo esa presión... Si el constructor no tiene la presión, igual se relaja y hay alguna fuga de aire por algún lado, hay algún no sé qué, o mete una tubería por donde no debe y hay una pérdida bestial, o yo qué sé. A ver, Tomás. Mira, y también voy a hacer otra pregunta también para felicitar al constructor de alguna de esas casas que está por ahí, que también casi como un reconocimiento, habiendo vivido la construcción también de esas casas hace 20 años y bueno, ya no solo por el afecto, sino también es sincero, ¿no? O sea, gracias. A veces también, o sea, la pregunta era, bueno, pues sobre el disfrute, ¿no? Del arquitecto cuando encuentra un constructor, ¿no? Que Hombre, responde, claro. Y bueno, esto también requiere de una predisposición, ¿no? Del arquitecto para disfrutar de la obra, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia tuya? Hombre, vamos a ver, cuando te toca un buen constructor todo es mucho más fácil, todo va más rodado, eso está claro. Cuando te toca uno malo estás perdido en la jungla, te toca uno bueno, pues oye, todo fluye, siempre es más fácil, eso está claro. ¿Tú disfrutas también, no? Hombre, claro, hombre, y no tener que andar peleando con el dinero, que si esto cuesta 5 euros más, que si esto no sé qué, eso es una guerra. Ahí sabe, la que está a tu lado sabe de eso un poco. Más que con todo lo malo el problema que tienes es que cada vez que llegas a la obra, eso es un Cristo. Organiza la de San Quintín porque seguramente hay 14.000 cosas mal. De la otra manera, pues puede haber un espacio, pero normalmente las cosas van por donde van. Ahora cuando tienes uno malo es que es llegar a la hora y empezar a esto no, esto está fatal, esto me lo tiras, esto me pega un paso. Empiezas a hacer como unas guerras que son horrorosas. Sí. O tienes que tirar una cosa tú a la hora o a mí me ha tocado. Siempre acabarás de una patada porque es la tercera vez que me dices que eso no está bien. Entonces, no, pues la vas a hacer. La vas a tener que hacer de nuevo, quieras o no. Sí. Entonces, eso cuando tienes un buen constructor, sabe que una cosa que está mal, pues está mal y ya no te la disputa. Claro. Ahora, el que no sabe, cree que está bien y entonces ahí es donde está tu problema, en enseñarle que realmente no está bien. Está claro. Bueno, pues si no hay más, si queréis, nos tomamos algo y charlamos más de tú a tú. Venga, muchas gracias.